Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador Miguel González, del Departamento de la Capital. Pero además, con muchos antecedentes, porque conoce bien del tema que vamos a hablar. Fue ministro de Salud hasta hace poco tiempo, hace 2 años atrás. Pero además fue director del IAPOS. Así que conoce del tema mejor que nadie. Y vamos a hablar del IAPOS. Senador, bienvenido al programa. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto también. Hay un proyecto que usted ha presentado en la Cámara de Senadores que tiene que ver con el tema del IAPOS, que es la obra social de la provincia, donde están los empleados públicos de la provincia, pero también los municipios, y que sin duda en la provincia de Santa Fe es la obra social, por así decirlo, más numerosa cuantitativamente hablando. ¿De cuánta gente, cuántos beneficiarios puede haber? Más o menos. Alrededor de 573.000 beneficiarios tiene la obra social en este momento. O sea que es un número, y de ese porcentaje, ¿cuántos más o menos son empleados directos? Porque ahí estamos incluyendo los beneficiarios. Ahí es la totalidad de los beneficiarios. Los aportantes directos son alrededor de 140 y pico de mil trabajadores del área de la provincia, y el resto son empleados municipales, judiciales, de la legislatura, etc. Ahora, con estos números, en algún momento se dice, bueno, el IAPOS estaba equilibrado, daba superávit. En los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, el año pasado, donde la provincia tiene que poner dinero extra, y este año en algún caso se habla de un déficit importante en el orden de los 800 millones de pesos. No sé si se llegará o no. No, el déficit es menor, pero acá la situación, el déficit que terminaría la obra social en la proyección hasta ahora, lo que yo conozco, es alrededor de 200 millones de pesos, lo cual tampoco es un número enorme en función de que el presupuesto de la obra social para este año es más o menos de 15.000 millones. Digamos que en cuando uno dice 200 millones hay que ver también sobre qué presupuesto es, y en este caso es un gran presupuesto, como usted bien dijo, financia gran parte de las prestaciones del área privada que se dan en nuestra provincia. Ustedes saben que el modelo de financiamiento en Argentina hace años se basó en el esquema de seguridad social por un lado y del Estado por otro, ¿no? El de la seguridad social probablemente en términos financieros alrededor del 65% del total de los recursos, un porcentaje muy grande de los recursos, y dentro de los cuales la obra social provincial es una importante financiadora de la salud. Han habido muchas transformaciones a lo largo de la creación del IAPOS que le han importado a la obra social hacer una serie de cambios. Ya 3 veces en la obra social se fue cambiando el porcentaje de que cada uno tiene que poner. Digo, porque sí, ustedes saben que este fondo, como todos los fondos de la seguridad social, en salud se consolidan con un aporte que hace la patronal o el Estado, en este caso, y el aporte que hace el trabajador. Son sistemas solidarios porque el trabajador pone en proporción de su ingreso, no pone un monto fijo, como es por ahí cuando uno compra un servicio privado de salud, donde no importa si gana 10 o 20, siempre pone un monto fijo. Ahí ese monto a veces es muy grande de asumir en función del ingreso que puede tener una persona. Para alguno puede ser marginal ese aporte, y para otro puede ser un aporte muy grande. Ahora, ¿y en cuánto han influido los cambios, las modas, digo las modas o la tecnología también, en esto de que las prescripciones no son, imagino, las mismas hoy que hace 10, 15 años? Sí, mire, lo que pasó es que en el término de más o menos 20, 25 años hubo una irrupción enorme de la tecnología. Hace unos años atrás, no tantos en la historia, pero 20, sí, 40 años atrás, cuando se trabajaba en salud, el gran costo era el honorario del profesional y eventualmente los honorarios de las internaciones que fueran más o menos prolongadas y los gastos quirúrgicos. Hoy ese componente va cediendo, como bien indica la reflexión que estás haciendo, con las nuevas tecnologías. Hubo 2 cambios importantes. Uno, la irrupción de tecnologías cada vez más costosas. Es cierto que a veces resuelven muchos problemas, es cierto que a veces solo cuestan más. Eso es toda una discusión técnica. Y después lo otro que también señalaste, que es el cambio en la utilización de los servicios. Eso técnicamente se llama inflación en salud. Antes, por cada paciente atendido, pedías, qué sé yo, 0,05 placas o radiografía, sí, y ahora pedís
uno cada 5 pacientes atendidos. No es para pelearme con los médicos, pero es que antes el médico lo atendía uno y lo escuchaba, lo ocultaba, y en base a eso lo diagnosticaba o no. Hoy lo primero que hace, primero laboratorio, cambia. Por eso cambió y porque hay muchas cosas que pueden explicar esto, ¿no? Uno, el mayor conocimiento de la utilización de tecnología. Claro. Otro, puede ser que hay algunos profesionales que tienen lo que se llama una estrategia defensiva ante lo que llamamos la judicialización de la medicina, es decir, se protegen pidiendo estudios complementarios para tener que, en el eventual caso de responder ante un caso de mala praxis. Esto no lo digo yo, esto lo está estudiando todo el sistema de salud del mundo, qué es lo que está pasando respecto de la judicialización y la utilización de tecnologías. La verdad que esto ha ido cambiando, digo, como bien decís, no es para echarle la culpa a nadie, sino para hacer una descripción de lo que está pasando. Y claramente hay casos muy emblemáticos, ¿no? Como por ejemplo que un solo paciente en un semestre puede llegar a tener una importante erogación de alrededor de 20, 25 millones de pesos. No es un valor abstracto el que estoy diciendo, es un valor tangible y demostrable. Hay nuevas tecnologías, que, por ejemplo, medicamentos que cuestan eso, lo mismo que los que son los programas de trasplante, los grandes nuevos programas que se generaron a partir de hace unos años, como son el programa de salud mental, que hasta hace unos años tenía un pequeño porcentaje del total del gasto, y hoy la utilización de servicios de salud mental son muy grandes, no es menor este impacto, lo mismo que los gastos que se tienen en términos de lo que es discapacidad. No estamos diciendo que están mal ejecutados esos gastos, sino que son nuevos gastos que antes no estaban presupuestados en la obra social y que fueron siendo parte de otro que ha sido muy conocido también, es aquel programa de obesidad que hizo la obra social en un momento, que ustedes saben que tenía una cantidad de amparos la obra social inmenso, de alrededor de 8 o 10 amparos mensuales. Hoy, por ese programa, no hay prácticamente ningún tipo de amparo porque están cubiertos los pacientes. Ahora, del otro lado están los afiliados que escuchan y que dicen, sí, pero me aumentan el coseguro. ¿Influye eso en el equilibrio de los recursos? Porque en agosto hubo un aumento, creo que el anterior en mayo, por ahí. ¿Sirve esto? Bueno, el aporte de los coseguros es un aporte que en el volumen de plata de la obra social es muy pequeño, sin embargo, por supuesto que ayuda, nadie puede decir que no ayuda. Siempre el aumento en términos de lo que es un coseguro es distinto a los bonos moderadores que tiene la obra social. El coseguro lo que tiene es básicamente que es un porcentaje de lo que crece el servicio utilizado. La verdad que no ha seguido esa relación, ha seguido una relación bastante menor. Si hubiera seguido una lógica de coseguro, usted tendría, como tienen otras obras sociales, insisto, no hablo mal de otras obras sociales, sino comparar los sistemas, donde lo que paga la obra social es un monto y el otro porcentaje lo paga el beneficiario, y esto usted puede verificar, no quiero dar nombres de obras sociales ni cajas de seguridad social, pero todos en Santa Fe pagan sensiblemente más que en la obra social por cada práctica. Y ahora viene el otro tema. ¿Usted qué está proponiendo? ¿Un aumento en qué porcentaje el empleado y el empleador, digamos? Bueno, el planteo está pensado no solo en un criterio de coyuntura, porque uno en salud hay que pensar igual que se piensa en términos de, por ejemplo, las cajas de jubilaciones. Hay que pensar en largos plazos y haciendo proyecciones de cómo viene la evolución del gasto. Nosotros, en el cálculo que tenemos, es que con un aporte del 0,5% más de los trabajadores y del 1% del Estado, y esto es también un planteo de equidad. Le planteamos que el trabajador ponga menos porcentualmente que el Estado y que corrija la ecuación de los mayores gastos que ha tenido la obra social durante todo este tiempo y que han sido crecientes, como lo expliqué en nuevos programas. No porque la obra social esté mal administrada, que la verdad que si uno ve cuánto paga, cuánto gasta la obra social en términos de lo que se llama el gasto administrativo, es uno de los más
bajos de la totalidad de obras sociales nacionales que uno evalúa. Ustedes saben, o si no lo cuento rápidamente, la obra social tiene un observatorio de política de salud que lo lleva adelante la Universidad del Litoral y que compara el gasto de las obras sociales provinciales que tienen la misma composición también de beneficiarios, ¿no? Y el gasto es muy pequeño. Quiere decir que todos los recursos, el gran porcentaje, se lo está llevando pagar los gastos de salud y no una mala administración. Digo porque es no más del 5% de la administración, en otras obras sociales eso está en el 12, el 15% del gasto administrativo. Ahí es donde uno puede decir, bueno, es ineficiente esa gestión. Y después lo otro importante a tener en cuenta es que la obra social se creó hace 40 años. Hace 40 años todos los trabajadores que aportaban eran trabajadores activos, básicamente. Claro. A medida que fue pasando el tiempo, fueron jubilándose trabajadores y la pirámide, lo que se llama la pirámide poblacional de la obra social, se envejeció. Es decir, hay más personas de más edad. Esto lo que sucede es simplemente que si uno toma un criterio equitativo de asignación del gasto, tiene que seguir cubriendo esos gastos de salud de estas personas y por lo tanto tener personas que, como todos sabemos, los gastos en salud se erogan básicamente, a todos nos pasa, sí, en la última etapa de la vida. Esto, es una descripción, no es una cosa en contra de que tengamos ese modelo, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de que calcular los recursos para una obra social que tiene incluidos los jubilados no es lo mismo que las obras sociales del Sistema de Seguridad Social Nacional, cuando los jubilados se van al PAMI y forman otro fondo. En el caso de la obra social, el fondo es para todos los trabajadores activos y jubilados, ¿no? Sobre el tema de la administración del IAPOS, en algunas últimas semanas han salido algunos comentarios con respecto a una supuesta duplicidad a la hora de liquidar las prestaciones que se realizan mediante el sistema de clínicas y sanatorios. Inclusive algunos hablaban de los médicos, los inspectores, ¿no? De la forma, los auditores, algo de eso. ¿O algún problema con ese tema o algún reclamo por eso? No, nosotros reclamo formal no ha habido ninguno. Si alguien tiene que hacerlo, hay que hacerlo por la vía formal. Lo que yo conozco es cómo es el modelo de pago de la obra social. El modelo de pago de la obra social es por ejemplo, a los proveedores sanatoriales, sí, se les paga con una proporción de los servicios que han dado en los últimos meses y eso se mensualiza y se paga eso. Por lo tanto, no podría haber duplicación de pago porque solamente se pagan aquellos servicios que efectivamente fueron brindados. Entonces no hay duplicidad, no es un sistema capitado, no hay duplicidad del pago. Eso por un lado, y respecto de los médicos auditores, entiendo que hay algunos médicos auditores que la obra social le hace hacer algunas tareas de campo que son diferentes a la tradicional tarea que hace un auditor de evaluar documentación. Hay como dos tareas de los profesionales médicos, ¿no? En esto de la complejidad de prestar el servicio. Una cosa es evaluar documentación y otra cosa es evaluar cómo se está brindando un servicio en el terreno. Son dos tareas diferentes y probablemente se esté hablando de eso, pero la verdad que no ha habido, que yo tenga conocimiento y hablo permanentemente con la gente de la obra social, que haya un reclamo en ninguno de los dos sentidos, ¿no? Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor.